este comentario que hago hoy es en base a una noticia que estuve viendo en la prensa nacional. Y dice que el Colegio de Abogados denunció que, oye, esta cantidad, 2,000 reclusos que cumplieron condena no han sido liberados por la ausencia de la orden de arresto que posibilite el cómputo de la pena. Unos 2,000 reclusos, repito, no han podido ser, unos 2,000 reclusos que ya cumplieron condena no han podido ser liberados por esta falta del cómputo de la pena. Y esto realmente me llama mucho la atención porque, señores, estamos viviendo en un momento donde se habla de una reforma policial, hablamos del nuevo modelo penitenciario y todavía nosotros en nuestro país tenemos muchas deficiencias a nivel penitenciario. Es una gran pena que esto esté pasando. Pero no solamente en el asunto de lo penal, de lo judicial, del retraso que se vive con todo esto, del retraso en las penas, del retraso en las condenas, incluso el retraso en nuestros destacamentos cuando vamos a poner una denuncia. Vemos que hay un retraso incluso para dar con el paradero del delincuente. Hay un retraso en todo lo que tiene que ver con el movimiento, el proceso judicial de nuestro país. Pero esto es aún más grave, porque cuando hablamos de esto, también estamos hablando de un congestionamiento de nuestras cárceles. Estamos hablando de que nuestras cárceles, como cualquier lugar de nuestro país, como cualquier establecimiento de nuestro país y del mundo, tiene una capacidad límite. Y cuando hablamos de que estos reclusos que ya cumplieron condena y necesitan ser liberados, todavía están en nuestras cárceles, estamos hablando también de un hacinamiento en nuestras cárceles dominicanas. Estamos hablando de un asunto sanitario, de un asunto de la dignidad humana. Porque una racionalización de la comida de nuestras cárceles están supuestas a ser para cierto grupo de personas. Y si estamos hablando de un nuevo modelo penitenciario, si estamos hablando de la nueva ola de nuestras cárceles en nuestro país, si estamos hablando de que este es el momento de que sea digno el recluso, de que no importa que usted esté preso en una cárcel, usted no deja de ser un ser humano. Si ya yo cumplí mi condena, si ya mi cuota, yo la cumplí, ¿cómo es posible que todavía yo esté en un centro penitenciario por una falla de nuestro sistema judicial? No solamente por el hacinamiento. Cuando le digo de hacinamiento no me refiero solamente a lo sanitario. La racionalización de los alimentos, la racionalización del espacio. Incluso también en esta misma denuncia están hablando de las visitas, cómo han sido restringidas. Y es que no tienen ningún derecho las personas, los reclusos de nuestro país. Pero después, cuando vienen el movimiento de los derechos humanos a hablar de todo esto que es indigno, entonces ahí queremos reclamar. Nuestros presos merecen tener un tratamiento digno, un tratamiento de ser humano. Esto es indigno para el ser humano. Esto es un asunto de lesa humanidad. Esto es de derecho humano, lo que estoy hablando. Cuando ya usted cumple una condena, usted se siente liberado no solamente de este centro penitenciario, sino que deja atrás todo ese mal por el cual usted llegó ahí. Es un asunto emocional, es un asunto de salud mental. Y nuestras cárceles dominicanas no cuentan con una estructura, con un sistema del que yo pueda ser capaz de mantenerme un día más ahí. Y si estamos hablando de que los expresidiarios deben reinsertarse a nuestra sociedad, la única manera de lograrlo es llevando un proceso judicial digno, un proceso judicial justo, como dice la palabra. ¿Cómo es posible que yo después de haber cumplido condena todavía tenga que lidiar con todas esas irregularidades que se viven en nuestras cárceles, sobre todo las del viejo modelo?
Que muchas de esas personas no le han puesto la mano a un libro durante todo ese tiempo. Que no han podido bañarse bien durante todo ese tiempo. Acceso a productos sanitarios en la mujer. Toallas sanitarias. ¿Cómo es posible que todavía hoy estemos hablando de esto? Y es una gran pena. Es una gran pena en los momentos en los que estamos hablando de la dignidad humana, en los momentos que estamos hablando de vacunas, de la salud. ¿Cómo es posible que no podamos tomar eso en cuenta? Porque si bien es cierto que tú terminas en un centro penitenciario por alguna falta humana que cometiste, sigue siendo también cierto que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad. Y si no somos capaces de darle una segunda oportunidad, entonces instauremos la pena de muerte. Porque ¿cómo es posible que si ya yo cumplí condena tenga que estar todavía existiendo, conviviendo con personas, conviviendo en una situación, en un hábitat que no es digno? Y esto es en el caso de los que cumplieron condena. Muchos de ellos no pueden ni siquiera apelar. No lo llevan ni siquiera a una audiencia. Muchos de esos reclusos no vuelven a salir jamás a nada. Porque si en este país usted no tiene familia, usted no es nadie. Y muchas personas son capaces de pagarse privilegios. Aquí sabemos de casos de personas con influencias, narcotraficantes, que lo sacan de las cárceles a pasear, que lo encuentran muerto en un bar y uno dice, pero él no estaba preso. Que van y le llevan hasta prostitutas a la cárcel. Y hay otros, los hijos de Machepa, que ni siquiera pueden ser liberados tras cumplir una condena. A ese nivel de desigualdad nos encontramos. Y es una gran pena que todavía vayamos por ahí en nuestro país. Sugerencias tengo muchas. Y yo sé que no hay que ser un físico cuántico para encontrar una solución a este problema. ¿Cómo es posible que no haya una base de datos de los imputados en nuestro país? Una base de datos de las personas, de cuando se le va a cumplir su condena. Que el Ministerio Público tenga digitalizado todo eso. ¿Cómo es posible que no tengamos eso en nuestro país? Una digitalización de nuestras cárceles, de nuestro sistema penitenciario. Que yo sepa, ya sea por un número, por apellido, por nombre, por el rostro, reconocimiento facial, debe existir alguna manera de que yo sepa de que esa persona está ahí. ¿Cómo es posible que nadie sepa que ese preso se encuentra ahí? Este es el momento de hacerlo. Este es el momento de que digitalicemos nuestras cárceles, de que digitalicemos nuestro proceso judicial, de que cada uno de nosotros tengamos acceso a eso. Es un asunto de dignidad humana, un derecho humano. Y ojalá, Norisbel, que podamos concluir con esto, que podamos concluir con esto que es un asunto también hasta de salud mental, como decía anteriormente.